Vámonos, pues ya está en la línea Francisco Rivas, él es director del Observatorio Nacional Ciudadano. Vamos a hablar justamente de lo que ha pasado en los últimos días sobre la Guardia Nacional en las calles. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Francisco Rivas, bienvenido al programa. Qué gusto tenerte otra vez por acá. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, saludar a su auditorio. Buenos días. Gracias. Oye, a ver, pues primero, ¿cómo entender lo que vimos la semana pasada? Son 13 eventos distintos en varios estados distintos. ¿Tienen algo que ver o hay que entenderlo, digamos, como una casualidad de que se hayan juntado estos eventos? A ver, no es una casualidad. El que sí tendríamos que analizar por separado es el caso de Ciudad Juárez. Pero la forma en la que se atacó a Jalisco, la forma en la que se atacó a Guanajuato, la forma en la que se atacó a Baja California, que fueron ataques múltiples y en muchos municipios, o sea, no solo en un municipio, no concentrados en un único municipio, sí nos habla evidentemente de un tema de coordinación, de un tema de un ataque pensado y organizado, primero en contra evidentemente de una empresa transnacional que no quiso pagar derecho de piso, y eso pues lo confirmó, esa impresión que todos teníamos, la confirmó la alcaldesa de Tijuana cuando hace esta declaración tan desafortunada diciendo, pues cobren los que le tengan que cobrar, pues no se metan con la ciudadanía. O sea, como diciendo, nosotros sabemos que ustedes están pidiendo derecho de piso y no vamos a hacer nada, o sea, los dejamos que actúen libremente, pero pues no se metan con los otros. Y pues también que nos remite a probablemente un incumplimiento en algún acuerdo, entre estos acuerdos que lamentablemente hay entre el gobierno federal y un grupo delictivo, porque un ataque así no se construye de la nada y no sucede solo por querer lastimar. A ver, cuando dices que tienen que ver en su logística o en quien lo perpetra, es decir, ¿es el cártel Jalisco actuando en Tijuana o es otro cártel con la misma lógica aquí y allá? No, es el cártel Jalisco, y de hecho pues hubo una serie de declaraciones en donde ellos mismos pues reconocieron ser los autores de este hecho. No es algo que nosotros estemos imaginando, es una forma de actuar del cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California, en Guanajuato y en su estado natal, en Jalisco. Y en el caso de Ciudad Juárez, todo parece ser que es el pleito ya muy largo, de muchos años, entre dos, que les llamamos pandillas, pero en realidad son ya bandas delincuenciales muy armadas. ¿Por qué atacar a los civiles? ¿Cuál fue la lógica? Pues mira, ahí de nuevo, pues es que la verdad es que ahora sí yo estaba escuchando los comentarios, pues dices tú, todo mal. Lamentablemente aquí, ¿qué sucedió? Efectivamente hubo un encontronazo entre dos grupos delictivos que se encuentran en el penal número 3 de Ciudad Juárez, que termina pues con algunos fallecidos y con varios heridos. Lo interesante primero es que este grupo, que son los Mixles, pues son los que atacan con arma de fuego, o sea, reciben ataques por arma de fuego. Pero tú dices, ¿y el arma cómo entró? El arma de fuego, ¿cómo entró a un penal? Y después de ello se van contra la ciudadanía en una forma precisamente de generar presión contra los gobiernos, presión contra la sociedad, pero ahí sí en una lógica, insisto, diferente, que es una acción de dos grupos que están asociados al cártel de Sinaloa, que son brazos armados del cártel de Sinaloa, pero que están en combate entre ellos mismos. En el otro caso, pues sí es Jalisco ejecutando una acción, nos dicen originalmente por una detección fallida, entre otras cosas, de uno de sus capos, pero por eso no hace sentido que la respuesta de Jalisco sea una respuesta ante una detención y no ante algo más, ¿no? Francisco, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Justo estamos en el debate, si no nos pasa como la famosa rana de la historia, ¿no? Si a la población ajena
a la inmensa mayoría de mexicanas, de mexicanos, a estas disputas, no simplemente nos están subiendo la temperatura de a poco y de pronto nos vamos a hervir con el agua en la que estamos metidos, o si en realidad tenemos más control de lo que parece de las circunstancias, es decir, las autoridades tienen más control. Quizá no estamos viendo eso y vamos a acabar achicharrados. Pues mira, lamentablemente no hay evidencia que haya control. Yo ayer cuando escuchaba al secretario de Gobernación decir que hay, bueno, lo dijo el presidente primero, que es gobernabilidad, que estos eventos son efecto de el trabajo que se está haciendo y de los resultados que se están dando, y que entonces pues lo tenemos que entender como casi algo positivo. Pues la verdad es que a mí eso me preocupa muchísimo, porque no es así. Nosotros hoy, si volteamos a ver cómo está el país, encontramos que prácticamente la mayor parte de entidades y municipios de nuestro país se encuentran en una situación de violencia. Si vemos resultados en términos de detenciones, de decomisos, de sentencias condenatorias, de carpetas de investigación, pues encontramos que no hay resultados evidentes. Ahí lo que encontramos son, pues precisamente, si comparamos los primeros 3 años de este gobierno contra los primeros 3 de los gobiernos anteriores, pues tenemos entre un 80 y un 60% menos de detenciones, de decomisos, y decomisos, estoy hablando de armas, de efectivos, de drogas, de precursores químicos, etcétera, y eso pues evidentemente nos habla de un fracaso de la seguridad. Y cuando volteamos a ver los índices delictivos, también encontramos que no hay una disminución significativa de los delitos. Solo tenemos en este año en particular una disminución de los homicidios dolosos, pero la extorsión se nos fue, ¿no? Bueno, sí, lo perdimos. Bueno. Sí, te estamos perdiendo, Francisco, esto último no te escuchamos bien. Decía que estamos también en máximos históricos en índices delictivos, pues evidentemente no hay muchos resultados que reportar. Yo sí creo que estamos en un proceso de descomposición, no sé si somos la rana, pero evidentemente sí llevamos calentando esa agua mucho tiempo y los resultados no se han visto, o sea, no hemos tenido una contundencia, una recuperación de la paz. La tuvimos entre 2011 y 2016, esos años en donde estuvo bajando no solo el homicidio, sino todos los delitos, y la violencia que se desató después fue mucho mayor a la que teníamos originalmente. Entonces, sí tendríamos que aprender del pasado para entender que una disminución no significa que ya se resolvieron los problemas de gobernanza. Tendríamos que entender que el debilitar las instituciones tiene un efecto negativo, y ahí es donde lo que a mí más me preocupa es que seguimos viendo, pues, insisto, deterioro de la seguridad, el deterioro de las condiciones de las instituciones encargadas de seguridad y justicia, y no pasa absolutamente nada. Francisco, rápidamente, tenemos el debate de la Guardia Nacional a las calles, pasando al lado de los militares. Evidentemente esto no resuelve absolutamente nada, ¿no? O sea, pareciera que el abrazos no balazos es una estrategia de dejarlos hacer. ¿Qué mención, qué opinas de este tema o movimiento que quiere hacer el presidente de mandarle a los militares? A ver, creo que aquí hay un aspecto importante. Lo primero es que los militares y la Guardia Nacional ya está con los militares, no es que va a estar. Ya de hecho está ahí, es quien coordina, el titular pues es un militar en retiro, pero prácticamente quien toma las decisiones es la Secretaría de la Defensa Nacional, quien los forma es la Secretaría de la Defensa Nacional, establece las prioridades es la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, eso ya pasó, eso ya fue. No está normativamente, y eso pues sí nos debería preocupar desde un principio, que nos hayan mentido con tal descaro. Hay que recordar que al inicio de este sexenio nos habían dicho que la Guardia Nacional iba a ser civil, nos prometieron civil, nos pasaron un punto de acuerdo en el Senado cuando ya se iba a aprobar la reforma constitucional, donde la Guardia Nacional se mantenía en su carácter civil, y al final aprobaron una cosa diferente a lo que nos enseñaron a la sociedad civil en ese entonces los legisladores. Es un error porque la Guardia Nacional no se ha demostrado ser eficaz, pero no se ha demostrado ser eficaz porque no hay un proyecto atrás, no es porque los militares no tengan el control,
Los militares ya tienen el control y lo tuvieron este fin de semana y el desastre fue igual. Entonces, ¿por qué hoy esa transferencia que viola la Constitución, que nos pone en riesgo, debería ser una buena estrategia, cuando, insisto, los delitos no han bajado, la efectividad en términos de resultados ha empeorado, y cuando, si volteamos a ver, por ejemplo, el tema de violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, estamos en máximos históricos? Entonces, o sea, esas acciones de violación a derechos humanos por parte del Ejército y de la Guardia Nacional están peor que nunca, porque debería ser una buena decisión mandar precisamente la Guardia Nacional al Ejército. Exactamente. Francisco Rivas, muchísimas gracias por estos minutos para hacer las cosas. Francisco, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Hasta muy pronto. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Pues muy interesante lo que dice. Primero, la operación simultánea de la capacidad de operación que tiene un cártel como el cártel Jalisco Nueva Generación, y la otra, la inacción de los policías. Sí. Mientras por algún especialista por ahí esta mañana con Gabriela Barkentin y Javier Risco decía que hay coordinación y que hay resultados, aquí está contundente. Además, el Observatorio Nacional Ciudadano trabaja con los datos que ofrecen las instancias oficiales. Creo que nos pone una luz intensa a esto que realmente nos está pasando, y no porque prender esa luz nos vaya a solucionar el problema, pero bien lo dijiste tú al inicio del programa, Diego, al menos dictaminarlo bien nos permitirá saber por dónde está la salida.